Ustedes plantean enfrentar la pandemia con un enfoque de seguimiento poblacional con base en la atención primaria de salud. Eso de acuerdo al plan, ¿no? Exactamente cuáles serían los factores y recursos esenciales que se requerirían para enfrentar la epidemia con base en la atención primaria de salud. O sea, ¿qué factores, qué recursos serían indispensables? Bueno, en primer lugar es el asunto de la capacidad del INS de de tener los laboratorios que tuvieron al principio de la pandemia En el primer nivel, completamente, perdón. en el primer nivel de Sí, atención. por eso, por eso. En el primer nivel de atención, lo que necesitamos es definitivamente, y que estamos de acuerdo todos, lo fundamental para detener el avance de la pandemia es disminuir la tasa de contagio, para lo cual hay que ir a la comunidad, ir a buscar los casos, detectar los casos, hacer el rastreo de los contactos y hacer el aislamiento. Eso es lo fundamental. Para eso, lo que se necesita, tener obviamente las pruebas moleculares, ahora han salido las pruebas antigénicas, y ver la capacidad con la cual uno va a poder enfrentar esta situación. Y definitivamente en esto lo que tenemos que tener son dos puntos que se me quedaron también en la parte anterior y que también es parte del primer nivel: dotación de oxígeno, porque hay dos elementos esenciales en la parte de atención hacia la comunidad, hacia la persona, que es parte de la atención primaria. Es la detección de los casos, el monitoreo para que, llegado el momento, con el monitoreo por el oxímetro, llegamos a tener la posibilidad de ir a un centro de atención temporal de oxígeno, por ejemplo. También centros de atención de aislamiento, del elemento temporal. Nosotros acá, por ejemplo, yo estoy en San Bartolo y tenemos desde la primera oportunidad formación de comités COVID. En los comités COVID no se hizo en ningún momento niveles de centro de aislamiento, que es algo fundamental. ¿Cómo se puede hacer los centros de aislamiento? Una alternativa es, por ejemplo, el asunto de los hoteles. Se podrían activar hoteles en estos momentos que están sin actividad comercial, para tener centro de aislamiento. Concertación con la iglesia, concertación con los gremios empresariales, concertación con las ollas comunes, con los clubes de madres. Eso es algo fundamental para poder ir a tener la capacidad de que la persona pueda mantener el aislamiento cuando es necesario, hacer el monitoreo cuando es necesario y hacer la atención oportuna con el oxígeno. Y la otra parte es la comunicación. Hasta ahora, la comunicación en salud es algo que ha fallado notablemente. Definitivamente, si tuviéramos una atención primaria de salud adecuada, tendríamos nosotros médicos, enfermeras, personal de salud que podría conocer a la comunidad alrededor de ella para poder ofrecer justamente el monitoreo, el seguimiento, la política de Segundos. aislamiento. Eh, Muchas personas que consultan salen con 2 o 3 días de síntomas a correr a tomarse una tomografía. Diseminan el virus, se angustian y después vuelven a la casa probablemente con iatrogenia indicada por algún médico o con automedicación. Entonces, comunicación en salud, organización, concertación con la comunidad, tener centros de aislamiento y centros de oxigenación temprana. Ahora voy a pasar a la repregunta. Su partido se llama Juntos por el Perú. O sea, convoca a toda la población. Bajo este enunciado, exactamente, ¿qué rol le asignaría al sector privado en el manejo de la epidemia? Definitivamente el sector privado nosotros creemos que debe ser complementario al sector público. Tenemos que fortalecer el sector público, y en el sector privado nosotros tenemos que incorporarlo complementario al sector público, y obviamente no tener los abusos en los cobros que hay, por ejemplo, en las UCIs, de las clínicas privadas, de los medicamentos. Yo soy reumatólogo, la hidroxicloroquina, que cuesta 0,8 centavos, o sea, 80 centavos, se vende a 8 soles durante la pandemia, porque fue un medicamento que se planteó como alternativa y que además tampoco tiene eficacia. Creo que el sector privado debe, él más bien, reformarse, tener un modelo más humanístico, solidario y obviamente complementario, ¿no? Al sector público, que debe ser más fortalecido.
O sea, yo creo que definitivamente nuestro sistema de salud no responde a las necesidades de la gente y a las expectativas de la misma, ¿no? Y que tenemos que definitivamente reformarlo, ¿no? Es un sistema desorganizado, la autoridad sanitaria está debilitada, y esto se ha visto en la pandemia. Nosotros creemos que debe haber una rectoría, que esta rectoría tiene que también ver los aspectos de recursos materiales y humanos, la prestación de los servicios y el financiamiento, y no solamente el financiamiento y prestación de servicios, ¿no? Creemos que debe avanzarse a constituir un sistema de salud de carácter nacional, eliminando las diferentes capacidades o posibilidades de acceso a los servicios, con una acción intersectorial, y aquí sí hay un aspecto constitucional, ¿no? O sea, derecho a la vivienda, derecho al agua, que se incluye en la constitución actual por una reforma constitucional en el Parlamento anterior, actividad, el medio ambiente. Entonces, creo que la salud tenemos que entenderla como un derecho dentro de los derechos fundamentales, ¿no? Y no solamente como un libre acceso o la libertad y el financiamiento de diferentes posibilidades públicas, público-privadas o mixtas, sino financiado por el Estado con impuestos. Y además basados en la atención primaria de la salud, que no es un problema técnico y de digitalización de la salud. La atención primaria de la salud es un eje, una línea de trabajo que incluso David Tejada, un peruano que fue uno de los coordinadores generales de la Asamblea Mundial de Alma Mater el año 78, en que se plantea que ese es el eje central de todos los sistemas de salud para lograr una atención hacia la persona y no hacia la enfermedad, continuada, dirigida y directamente con la persona. Y estamos viendo justamente las carencias, ¿no? Estos primer niveles básicamente es una pobre atención para pobres, ¿no? Entonces, creemos que se debe reformar el sistema de salud con un carácter de derecho y de obligatoriedad del Estado, con una rectoría y en base a atención primaria de la salud principalmente.